Bien, entonces, el valor de BM es reacomodado y pasado en limpio, es ese que está ahí. Fíjense que no dice demasiado, ¿sí? El procedimiento que hice es para que vean cómo es que se despeja el BM, ¿sí? Entonces, primero hay que averiguar cuánto vale esta BDS, planteando un en otro en saturación. Después hay que reemplazarlo en la otra ecuación, de ahí sale la corriente de ID, la igualamos con las dos de los PMOS que los suponemos en saturación, y de ahí nos sale ese valor de M. Ahora, fíjense algo que se puede hacer con este BM que nos va a dar cierta idea. Fíjense acá que hay un 2 afuera de la raíz. Si ese 2 yo lo meto adentro de la raíz, me queda un 4. Y ese 4 yo puedo decir que es 2kp dividido kn sobre 2. ¿Sí? Entonces el BM yo lo podría escribir así, fíjense. La tensión de umbral del n más la raíz cuadrada de 2kp dividido kn sobre 2. Raíz de esto, y acá viene BDD más BTP. Dividido 1 más, y abajo hago el mismo truco, me va a quedar la raíz cuadrada de 2kp dividido kn dividido 2. ¿Para qué hago esto? Porque fíjense, si ustedes miran esa ecuación, y yo les digo que es equivalente a un inversor, ustedes me dirían, ok, pero sería equivalente a un inversor que tuviera 2kp y que tuviera kn sobre 2. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para que un pull-up tenga 2kp? Pongo dos PMOS en paralelo. Voy a tener la suma de los dos, es equivalente a tener el doble de ancho. ¿Y cómo hago para tener un NMOS con un KN que sea un KN equivalente que sea KN sobre 2? Los pongo en serie y entonces la corriente es la mitad de lo que debería ser si tuviera cada transistor individual. ¿Sí? Con lo cual es perfectamente compatible con esto que yo he hecho acá. Nos queda como un inversor, ¿sí? Con 2kp, es decir, un pull-up más fuerte y un pull-down más débil. ¿Sí? Ok, entonces, de ahí uno, dependiendo el tamaño del n y el tamaño de los p, uno saca ahí kp y kn, los pone y nos va a dar la curva respectiva. ¿Sí? ¿Qué pasa en los otros dos casos? Porque nosotros, el caso que vimos era este, donde dijimos, bueno, espera que lo marque con algo que se... Hicimos ese cálculo teniendo en cuenta que teníamos todos los gates agarrados a BM y lo llevábamos de 0 a 20 y sacamos el valor acá de BM, que nos va a dar esto de acá. ¿Sí? ¿Qué pasa en los otros dos casos? Bueno, en los otros dos casos, fíjense que lo que va a suceder es que tenemos uno de los NMOS, en vez de ponerle un BM, le pusimos BDD, ya lo prendimos. Y hay un PMOS que está apagado. ¿Sí? Eso lo deberían ver de acá. Supónganse que, por decir algo, uno de estos le pusieron BDD y a uno de estos le pusieron BDD, entonces ¿qué pasó? Este está siempre prendido y al pull-up le sacaron uno de los dos PMOS. ¿Eso qué quiere decir? Que el pull-up ahora es más débil, porque en vez de tener dos PMOS, tiene uno solo. ¿Sí? Entonces, si el pull-up es más débil, quiere decir que es más fácil bajarlo. Entonces, esas curvas ahora se van a correr a la izquierda, porque ustedes con una tensión menor, como el pull-up es más débil, con una tensión de entrada más chica, ustedes lo hacen bajar. Entonces, los otros dos casos van a estar a la izquierda del caso en el cual llevan todos los transistores con una sola BM. ¿Sí? Y en principio ustedes dirían, bueno, es más o menos lo mismo. Calcularlo es sencillo porque ahora
tienen un PMOS desaparece y el otro transistor queda un N con una BDD en el gate fija. ¿Sí? Así que los cálculos son parecidos, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia ven ustedes entre que yo ponga este transistor fijo en BDD y a este lo mueva, o que a este lo ponga fijo en BDD y a ese lo mueva, al de abajo? Hay una pequeña, una sutil diferencia y es lo que hace que las curvas sean iguales. ¿Alguna idea? Fíjense, este de acá tiene el sustrato a tierra, pero ¿a dónde tiene el source? ¿Lo tiene a tierra? No, está con el otro, el M1. El source está un poco más arriba. Entonces, el M2 tiene efecto de backgate. ¿Se acuerdan lo que hacía el efecto de backgate? Cuando ustedes el source lo tenían más arriba o el sustrato lo tenían más abajo, tenía una zona de vaciamiento más grande. Entonces necesitaban más tensión de gate para prenderlo. Eso es equivalente a tener un BT más grande. Entonces, el M2 tiene un BT más grande que el M1. Es decir, el M2 es más difícil de prender. ¿Sí? O en otras palabras, el M1 es mejor pull down que el M2. Entonces, cuando ustedes vayan a prenderlo con el M2 fijo a través del M1, la curva va a ser la de pull down más fuerte, es decir, va a ser la de más a la izquierda. Esta de acá es cuando ustedes prenden con el M1 y el M2 en BDD. Si cambian ustedes y dejan el M1 fijo y el M2 es el que cambian, entonces la curva, como el M2 tiene un BT un poquitito más alto por el efecto de backgate, se les corre un poquito más a la derecha. Y por último tienen la curva, que es cuando llevan los dos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, eso nos da el BM. El BM, fíjense qué curioso, que ahora ya, cuando yo les digo el BM de la compuerta NAND, ustedes me tienen que decir, la primera pregunta que me hacen ustedes es ¿para qué combinación de entrada? Porque ahora tengo 3 BM diferentes. No es lo mismo prender a la compuerta NAND con las dos patas juntas que con una sola, y con una sola no es simétrico, no es lo mismo en la de abajo que la de arriba. ¿Sí? Entonces ya de entrada tienen 3 BM diferentes. No son muy distintos, pero son distintos. Ok, supónganse que uno elige alguno de estos casos. ¿Qué es lo siguiente que querríamos hacer, siguiendo el paralelismo de lo que hicimos con el inversor? Pues calcular la B input high y B output high. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Bueno, lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Sobre la curva esta para la combinación de entradas que sea, ¿no? Tomamos el BM y en ese lugar tenemos que hallar la ganancia, plantear esta curva ideal y ahí vamos a obtener el B input high y el B input low, dividiendo el BDD, ¿sí? BDD lo dividimos la ganancia B y nos va a dar, ¿sí?, la distancia esta de acá. Bueno, para eso hay que plantear el modelo de pequeña señal. El modelo de pequeña señal, fíjense que tiene los dos PMOS en paralelo, tiene los dos transistores N en serie. Acuérdense, esto es para moviendo las dos señales a la vez, ¿sí? Acuérdense que el de arriba está en saturación y el de abajo está en triodo, ¿sí? Con lo cual, este de abajo, si se acuerdan de Arca1, es equivalente a una resistencia de 1 sobre G. ¿Sí? Bueno, cuando uno hace la ganancia, fíjense, acá está el GM3 más el GM4, que son los dos PMOS, esas dos fuentes GM. Esta otra fuente
les aparece GM2 dividido 1 más GM2 sobre el G01, que es la de abajo, y a eso lo multiplican por, tienen 1, 2, 3 resistencias de salida. Esto, como les dije, es 1 sobre G, o sea que es una impedancia bastante baja que la pueden despreciar. De ahí hacen la expresión y les queda la ganancia. ¿Sí? Estos circuitos bastante fácil. Y la pueden simplificar a eso que está ahí. A B, fíjense que les queda menos 1/2 por 1/3 de Gm del N más 4/3 de Gm del P por la resistencia de salida. Esto es un poco menor que la de un inversor, ¿sí? De hecho, este 3 acá hace que le sea más chica. En el inversor les aparecía 1/2 de Gm del N más la Gm del P, ¿sí? Acá, culpa de tener 2 transistores arriba en paralelo y 2 en serie abajo, el Gm del N les queda dividido por 3. Entonces hay una diferencia con 3 del inversor. La NAND tiene un poco menos de ganancia que el inversor, lo cual va a hacer que tenga un poco menos de margen de ruido, ¿sí? Entonces esos BIL y BIH, para el caso de la NAND, son un poquito más grandes, ¿sí? Ok, y eso es en líneas generales la compuerta NAND, y bueno, con esto pueden calcular para cualquier situación la ganancia, los márgenes de ruido, etcétera, etcétera. La compuerta NOR, obviamente que no la vamos a hacer, simplemente marcar las diferencias. Fíjense que para la NOR tenemos dos PMOS en serie arriba y 2 NMOS abajo. Cuando uno hace el cálculo del BM, les queda algo así. Fíjense que les aparece el BT del N, y ahora les va a quedar una raíz de Kp sobre 2 dividido 2Km por BDD más BTP, y acá abajo les queda 1 más la raíz de Kp sobre 2 dividido 2Kn. ¿Sí? Es decir, esto es equivalente a tener 2 transistores P en serie, que lo vemos de la parte de arriba de acá, efectivamente, como tener un inversor con arriba en el pull-up 2 transistores P en serie, y abajo 2 transistores N en paralelo. Fíjense que nos aparece un 2Km, como que tuviera 2 en paralelo, el doble del ancho. ¿Sí? Bueno, obviamente que acá también las curvas van a dar diferentes para los 3 casos. ¿Sí? La curva de más a la izquierda es cuando están manejando los 2N a la vez, que tienen los 2N en paralelo, y las otras 2 curvas es cuando tienen un solo NMOS. El pull down es más débil, prendiendo un solo NMOS. ¿Sí? Arriba tienen que prender los PMOS, si no la cosa no va para arriba. Y de vuelta, los 2 PMOS de arriba, el de abajo tiene efecto de bucket, así que cuando prenden con ese, la curva les queda un poquito más a la izquierda, y cuando prenden con el de arriba del todo, la curva les queda un poco más a la derecha. ¿Sí? Cuando plantean la ganancia en pequeña señal, ahora van a ver que les queda un 4/3 por el Gm del N y 1/3 por el Gm del P. ¿Sí? Entonces, a valores, si uno considera que en realidad el más dominante es el Gm de los transistores N, porque ese siempre termina siendo, tiene más conductividad y yo al P no lo hago tan grande, o sea que ese me gana un poquitito. En realidad este tiene un poquitito más, debería tener un poquitito más en condiciones promedio, ¿no? Un poquitito más de ganancia que la NAND 2 y un poco menos obviamente que el inversor. Entonces esta estaría en el medio entre la NAND y la compuerta inversora. Ok. Esto para que se den una idea de cómo uno trabaja estas compuertas de manera estática si quiere calcular estos parámetros. El BM, que es el punto donde cambia la lógica, y los márgenes de ruido, ¿sí? Obviamente que uno también los puede simular y sacarlos por simulación. Lo interesante de esto es que también uno puede ver qué es lo que pasa cuando uno cambia parámetros, ¿sí? Y ver las tendencias, para dónde van. Ok. Dicho sea esto, no les vamos a hacer calcular cosas así, esto es simplemente para que tengan una idea de cómo se calculan las cosas. Bien. Entonces, hasta acá llegamos con lo que es la parte estática. Ahora cambiamos de tema y a lo que vamos es al diseño de
lo que se llama pseudomáscaras, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya ahora más o menos saben las compuertas, saben las características, saben las ecuaciones. Lo que necesitamos ahora es que ustedes tengan las herramientas para empezar a dibujarlas, ¿sí? ¿Por qué decimos pseudomáscaras? Porque no son exactamente las máscaras que van a implementar en un Foundry. En un Foundry pueden tener bastantes más máscaras. Son ciertos niveles que ustedes van a ver en el programa editor que ya deben haber estado viendo. Entonces, la idea es, ok, ¿cómo empezamos a dibujar? Transistores NMOS, PMOS y compuertas utilizando difusiones SID, los transistores NIP, polisilicio, contactos, metales, el EMWEL, etc. Y para eso es bueno hacer algo que se llama diagrama a mano alzada. ¿Por qué? Porque es bueno para hacer un gráfico fácil y ver cómo me va a quedar una compuerta, antes de tener que dibujarla con todo el detalle que requiere un programa de layout, ¿sí? Entonces, esto es, en inglés se llaman stick diagrams, que son dibujos con palitos, básicamente, ¿sí? Entonces, fíjense, esto en lo que consiste es en encontrar algún equivalente con símbolos que ustedes los pueden hacer para dibujar rápido un transistor. Entonces, fíjense, acá yo, por ejemplo, hice una convención donde polisilicio es una línea con un tipo de sombreado rojo, ¿sí? Entonces, donde yo dibujo un palito así, acá, por ejemplo, tengo polisilicio, ¿sí? Entonces, si yo tengo que dibujar este transistor, una opción, por ejemplo, es, fíjense, esto es la difusión en verde, ¿sí? Hice un perímetro solamente en verde, paso el polisilicio horizontal por el medio, después las vías las hago con estas cruces, y metal con una línea oscura, simplemente, ¿sí? Entonces fíjense que ahí tengo metal, acá tengo otra vía, e incluso acá un segundo nivel de metal lo represento con esta línea punteada. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ubicar un transistor en forma horizontal, pues con 3 dibujitos, fíjense que acá no ponemos dimensiones, simplemente para ver cómo quedarían las cosas si yo las ubico de una manera o de la otra. Entonces, supongamos que querramos dibujar un inversor. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, esta versión que está a la izquierda es una manera de hacerlo, donde yo digo, bueno, vamos a hacerlo horizontal, ¿sí? Entonces, si lo hago horizontal, pues hago mi cuadradito acá de difusión y hago mi polisilicio acá, y después, fíjense que, bueno, voy a tener que conectar el source arriba, así que le hago un contacto ahí y llevo una línea de metal arriba y la continúo con metal. Abajo hago lo mismo con el NMOS, mi difusión en verde, el polisilicio a la mitad, y ahora fíjense, el source también lo conecto hacia abajo, y ahora voy a querer unir los drains. Entonces, acá voy a hacer un contacto, y voy a hacer una línea, y la voy a conectar con el drain del de abajo. Y a ese terminal le voy a llamar Vout. Y por el otro lado también tengo que unir las líneas de polisilicio. Entonces acá hago un contacto de polisilicio a metal, llevo metal hasta abajo, me conecto de vuelta y ya tengo las dos entradas juntas. Esta es una manera de hacerlo. Fíjense que trazamos 10 u 11 líneas y ya nos dimos una idea de cómo dibujarlo. Pero también podríamos haber hecho lo siguiente, bueno, ¿por qué no la hacemos vertical? Fíjense que si yo la hago vertical, hago la difusión del P ahí, la difusión del N acá, y ahí lo que puedo hacer es el polisilicio, lo dibujo continuo, no lo interrumpo, ¿sí? Entonces me sirve para hacer el gate del de arriba y también me sirve para hacer el gate del de abajo. Acá le pongo un contacto porque, bueno, de alguna manera después ese gate voy a querer contactarme por metal 1, entonces le hago un contacto ahí. Y después este terminal, que va a ser el source, lo tengo que conectar acá arriba. Estos dos sí los tengo que juntar con metal, entonces hago 2 contactos, pongo la línea ahí, y después el source este lo conecto a tierra, ¿sí? Y entonces fíjense que rápidamente uno puede cambiar la forma en la cual los coloca y ver más o menos qué área me ocupa, cómo tengo que conectar las cosas. Y una vez que me decidí por una de las dos, entonces ahí sí, lo dibujo
en el programa de layout, ya sea horizontal o vertical, fíjense, y ahora sí lo hago con las dimensiones que tiene que tener, tratando de cumplir todas las reglas del diseño físico, ¿sí? El DRC, para que no me dé errores en la distancia que dejo entre las vías, el polisilicio, en fin, todas las reglas de diseño que vimos en la clase pasada. Acá tienen, por ejemplo, una NAND de 2 entradas. Fíjense, este es a la izquierda tienen el diagrama del dibujo hecho con palitos. Fíjense que acá tenemos una difusión, ¿sí? Ahí tenemos una difusión y acá ponemos la otra difusión del N abajo, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Pasamos source completo de un lado al otro, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes hacen eso, están haciendo, tanto para el caso de arriba como para el de abajo, están haciendo esto. Están dejando 2 transistores conectados así, ¿sí? Esos 2 transistores, ustedes saben que acá tienen un gate y otro gate, ¿sí? Y en el medio tienen una difusión que es común, ¿sí? Entonces, fíjense eso cómo uno lo puede aprovechar abajo y arriba de manera distinta. En el transistor de arriba, si es una NAND, tienen que estar los 2 en serie, ¿sí? Entonces, yo el primero lo conecto, arriba va a ser el source, tengo el gate, con lo cual esto del medio va a ser el drain, ¿sí? Y ese me lo llevo con una línea metálica a este nodo que es la salida, ¿sí? Lo que estoy haciendo es esto. Este nodo del medio, que se corresponde con este de acá, me lo llevo y va a ser la salida. Los 2 gates van a corresponder a las 2 entradas de la compuerta NAND. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Para que estos 2 estén en paralelo, este lo tengo que llevar a BDD y este lo tengo que llevar a BDD. Si hago eso, estoy haciendo esto de acá. ¿Sí? Los source a BDD, el drain común me lo llevo a la salida. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con el de abajo? En el de abajo tengo la misma disposición. Tengo los 2, uno al lado del otro, con la difusión común. Ahora acá, fíjense que la difusión común no la toco. Entonces, este lo conecto a tierra, y ese es el source, y en el transistor, esta difusión está conectada a la difusión del que le sigue, y ahora tomo la difusión de arriba, que es el drain, y me la llevo a la salida. ¿Qué hice? Hice esto así ahora. Este lo puse a tierra, y este nodo del más de la derecha me lo llevé a la salida. ¿Sí? Están en serie abajo. Arriba están en paralelo. Arriba hice esto, y esta del medio me la traje acá. Y las líneas del medio son los gates. ¿Sí? Entonces, esta es la entrada A, por ejemplo, esta es la entrada B. Tengo un PMOS y un NMOS conectado a una entrada, otro PMOS y el otro NMOS conectado a la otra entrada. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso primero, para darme una idea, lo dibujo así, no me voy a poner a dibujarlo con escalas y dimensiones, respetando reglas, por ahí después no me entran o no me gusta o lo quiero cambiar. Una vez que estoy seguro, vengo acá y lo hago. Fíjense que ahora, acá, ahora sí, hago la difusión, paso las 2 líneas de poli hasta abajo, acá hago la difusión del NMOS, ¿sí? ¿Qué más? Fíjense que acá tengo, esto es todo un metal, ¿sí? Que conecta la parte del medio de los transistores de arriba con la parte derecha del transistor de abajo, ¿sí? De los 2 en serie. Esta parte está conectada a tierra acá abajo. Y acá a BDD arriba conecté esto.
¿no? Le hice un contorno azul para que no tapara todo, ¿no? Y aparte acá también dibujé el P-well. Acuérdense que para hacer el end-well. Para hacer un PMOS tengo que tener un end-well del lado de abajo. ¿Sí? Si quiero hacer una NOR, fíjense que va a ser más o menos lo mismo. La NOR es espejado, es la NAND espejado. O sea que arriba ahora tengo los dos transistores en serie, como los hago de la misma manera que los hice antes. Fíjense, acá salgo del de la derecha, paso por arriba, paso a la difusión del medio, y me voy hasta abajo, al punto medio, donde ahí sí hago un contacto. ¿Sí? Esta parte de arriba la conecto a BDD, y después los dos de abajo les conecto las difusiones de los extremos a tierra, con lo cual eso va a ser el source de cada uno. ¿Sí? Voy a tener source, y el drain común va a ser este de ahí. Están los dos en paralelo. Y arriba tengo el source, el drain, el source y el drain. Esos dos están en serie y se me conectan con este que es el terminal. Esto sería la salida. ¿Sí? Y las líneas de polisilicio son los gates, esos pasan para arriba y para abajo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, si tienen compuertas más complejas, pueden hacer esto mismo y ver, hay veces que a los transistores les conviene hacerlos horizontales, hay veces que los conviene separar más o menos. Fíjense ahora, para terminar por hoy, lo que les voy a mostrar es una metodología que se denomina de celdas estándar. Esta metodología, ¿qué es lo que propone? Propone lo siguiente, fíjense que ustedes, una celda como el inversor tiene dos transistores. ¿Sí? Una compuerta NAND de 2 entradas tiene 4. Ahora, si ustedes hacen una NAND de 3 entradas, van a tener 6, 3 arriba y 3 abajo. Es decir que cuando hagan distintas compuertas, van a tener distinta cantidad de transistores arriba y distinta cantidad de transistores abajo. Entonces, si ustedes hacen una celda, por ejemplo, y les queda de este tamaño, supónganse que esto fuese una NAND de 2 entradas, y después hacen una NAND de 3 entradas y les queda así, fíjense que acá les quedó una diferencia de altura, ¿sí? Y eso después va a hacer que sea compleja la unión. ¿Por qué? Porque si las pegan al lado, les va a quedar una parte arriba y una parte abajo donde tienen un pedazo de NAND 2, pero no tienen NAND 3. Entonces, lo que plantea la metodología de las celdas estándar es poner una altura fija. Y esa altura se denomina pitch, y es esto que está acá. ¿Sí? Pitch se define como la distancia que hay entre la mitad del rail de BDD y la mitad del rail de tierra. ¿Sí? Fíjense que justo esa línea pasa por la mitad de los contactos que están en la línea de BDD y la mitad de los contactos que están en la línea de tierra. ¿Sí? Entonces, ese pitch va a ser fijo. Todas las celdas que hagamos van a tener ese pitch. Lo que va a ser variable es el ancho. Entonces, un inversor va a ser la más angosta de todos. Si tienen que hacer una NAND 2, pues la harán más ancha y verán de poner los transistores uno al lado del otro. Si tienen que hacer una NAND 3, más ancha todavía. Pero siempre el pitch es el mismo. Obviamente acá en el medio, por ahí pueden dejar algún lugar, ¿sí?, para rutear señales. Ahí dejan un espacio. Pero lo interesante de esto es que los rails de BDD y de tierra, ¿sí?, les quedan fijos. Incluso, si quieren, acá abajo pueden dejar lugar para poner otras señales comunes. Por ejemplo, un reloj o cosas así. Entonces pueden, eventualmente acá podrían dejar espacio para poner otras señales. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Que
si ustedes tienen que alinear dos celdas, cuando ustedes las pegan, fíjense que les queda la BDD de una celda, les queda ya conectada con la BDD de la celda de al lado. Y lo mismo se cumple para tierra, ¿sí? Y si acá, por ejemplo, ustedes estuvieran ruteando el reloj, también es cierto para el reloj. Es decir, cuando ustedes alinean dos celdas, las señales se les conectan automáticamente. BDD, al menos las globales, ¿no? BDD, tierra, relojes, alguna señal de reset que quieran poner. ¿Y por qué es importante eso? Primero porque lo hace sistemático, ¿sí? Como todas tienen la misma altura, es una variable menos, y ustedes saben que por filas ustedes pueden acomodar bloques, y cuando terminaron un bloque pueden pasar al de arriba y seguir con otro bloque arriba, y así pueden ir apilando. Pero la otra es que les reduce enormemente las posibilidades de error. Si ustedes tienen que conectar a mano, tienen una celda acá y otra celda acá, ¿sí? Y resulta que acá la línea de reloj, la línea de BDD es esta, y la línea de tierra es esta. Esto es BDD, esto es tierra. Y acá BDD lo tienen acá, y tierra lo tienen acá. Después ustedes tendrían que venir a mano y unir esto con esto. Y cada vez que ustedes dibujan algo a mano, hay un factor, hay una probabilidad de que haya un error distinta de cero. Y ustedes dirán, bueno, pero no le puedo ahorrar en dibujar una conexión. No, en una no. Pero si tienen que dibujar 100 millones o 200 millones o 1000 millones, por más baja que sea esa probabilidad, en algún momento, mientras sea mayor, distinta de cero, algún error van a tener. Entonces, esta metodología es fantástica por eso, porque ustedes saben que cuando alinean las celdas entre sí, todas esas señales ya están conectadas. ¿Sí? Y eso es fundamental. Acuérdense que acá estamos construyendo circuitos digitales. Hace falta un error para que el circuito no ande. Uno. Entonces, esta metodología es la que ustedes van a utilizar para hacer sus celdas. Van a definir un pitch, una altura fija, que va a ser un múltiplo de lambda, y ustedes van a hacer todas sus librerías con ese pitch, de manera que después, cuando las pongan una al lado de las otras, todas esas señales se ruteen automáticamente. Y ahí van a hacer su inversor, su NAND 2, NAND 3, NOR 2, NOR 3, van a hacer los registros, los flip-flops, todas esas cosas con la misma altura. Entonces, la librería de componentes de ustedes va a tener un cierto pitch determinado. Esto en los procesos antiguos, y desafortunadamente el que tenemos para trabajar en el curso, que es AMI 0,5 micrones, ahora no se llama más AMI, se llama OnSemi porque la compraron. Este es un proceso medio viejo, ¿por qué? Porque tiene 3 metales nada más. Tiene metal 1, metal 2 y metal 3. Entonces, cuando tienen tan pocos niveles de metal, uno se deja acá un cierto ancho para rutear señales, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, si quieren venir de este nodo a este nodo, por decir algo, ¿no? Lo que pueden hacer es bajan en un metal, después vienen en otro metal hacia acá, y una vez que llegan acá, suben en otro metal, ¿sí? Entonces hacen la conexión de esa manera, utilizando, supónganse, acá estoy, les voy a dibujar metal 2 en negro, ¿sí? Entonces bajé en metal 1 de los dos lados, y abajo puse metal 2, y acá en el medio obviamente hice unas vías, ¿sí? Para que se unan. Siempre se busca mantener la ortogonalidad, es decir, si ustedes dibujan metal 1 en este sentido, después metal 2 lo van a dibujar en sentido a 90 grados, y metal 3 lo van a dibujar
a 90 grados, los van alternando. ¿Por qué eso? Para no encerrarse. Si ustedes cada vez que cambian de sentido, cambian de metal, nunca van a ser un anillo cerrado del cual no puedan salir con ese mismo nivel de metal. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes tienen que conectar una señal que está más a la derecha del circuito, bajan en metal 1, cambian a metal 2, vienen por los canales de ruteo en metal 2, suben en metal 1 y se conectan a donde quieran. Supónganse que no sé, tienen que conectar, esto es típico de alguna realimentación, alguna señal de un registro de salida, la tienen que traer a la entrada, bueno, hacen eso. En los procesos más modernos, que tienen más de 10 niveles de metal, esto ya no se hace más. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, eso es terreno desperdiciado. Eso es silicio donde yo no tengo transistor. Y el silicio es caro. Entonces, en procesos más modernos jamás van a ver esto. Sí van a ver celdas estándar, pero no van a ver los canales de ruteo. Ustedes van a ver que acá abajo tienen los transistores y después todo lo que es conexionado va para arriba. Entonces, en vez de dejar esos 3 o 4 carriles para señales de ruteo, lo que se hace es se deja 1 o 2 metales, el metal 1 y 2, por ejemplo, o el 1, el 2 y el 3, se los deja en esta parte, arriba, para hacer conexiones entre celdas. Y después se dejan 4 y 5, 6 para otras conexiones, y los últimos de más arriba para conectar, qué sé yo, BDD, tierra, reloj, las señales más, que tienen más longitud, y por ende tiene que tener menos resistividad. Cuanto más arriba uno se va en las capas de metal, más sección se deja para aprovechar más cuando tengo que hacer señales largas que tengan menos resistividad. Ok. ¿Alguna pregunta de esto? No, por ahora yo por lo menos no tengo. Bueno, entonces, de esta manera es como ustedes van a hacer sus celdas. Siguiendo la metodología de las celdas estándar, se van a hacer su biblioteca propia con NaN, NOR y registros, y con eso después van a hacer el proyecto final, ¿sí? Uniendo estas celdas de esta manera.